Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En Estambul, una ciudad donde Oriente y Occidente se encuentran bajo la mirada eterna del Bósforo, la vida suele estar salpicada de lujo, pasión y secretos. En sus palacios, hoteles de ensueño y mansiones frente al mar, se han escrito incontables historias de amor, poder y escándalo. Pero pocas veces un acontecimiento ha sacudido tanto a la opinión pública como la boda que debía unir a la actriz Hande Erçel con el empresario Hakan Sabank. Lo que prometía ser la celebración más resplandeciente del año terminó convirtiéndose en una escena de novela, marcada por lágrimas, tensión y un giro inesperado, la aparición de Kerem Bürsin, el gran amor del pasado de Hande. Durante semanas, los medios turcos e internacionales habían hablado sin descanso de este enlace. Revistas de moda adelantaban bocetos del vestido de novia, blogs de sociedad filtraban rumores sobre los invitados y periodistas especializados especulaban sobre el menú que se serviría en la recepción. Todo apuntaba a un evento destinado a entrar en la historia, una ceremonia al aire libre, en los jardines de una villa majestuosa a orillas del Bósforo, con una decoración de miles de rosas blancas traídas de Italia y un despliegue técnico que incluía fuegos artificiales diseñados por expertos franceses. La lista de invitados reunía a lo más selecto de la sociedad turca, empresarios, políticos, artistas, estrellas de televisión y hasta miembros de familias reales extranjeras. No era solo una boda, era un escaparate de poder y prestigio. El apellido Sabank, símbolo de riqueza e influencia, se entrelazaba con la popularidad y el encanto mediático de Hande Erçel, considerada una de las actrices más queridas de Turquía y con un gran número de seguidores también en España y Latinoamérica. Todo parecía encaminado hacia un futuro brillante, bajo la atenta mirada de cámaras nacionales e internacionales. Sin embargo, entre tanto lujo y perfección, había una sombra que muchos intuían pero de la que nadie se atrevía a hablar, el recuerdo de Kerem Bürsin. El romance entre Kerem y Hande había sido uno de los más seguidos de la última década, una historia llena de química dentro y fuera de la pantalla. Aunque su relación terminó, los fanáticos siempre sospecharon que la conexión entre ellos seguía viva en algún rincón del corazón de la actriz. Y en el momento más crucial de su vida, esa conexión regresó con una fuerza imposible de contener. Los testigos narran que la aparición de Kerem fue tan inesperada como impactante. Mientras los invitados esperaban que la música nupcial marcara el inicio de los votos, la puerta principal se abrió y el actor entró con paso decidido. El murmullo cesó, las copas quedaron suspendidas en el aire y los músicos detuvieron sus notas. La atmósfera de fiesta se transformó en un silencio sepulcral. Kerem, con el rostro serio y los ojos brillando de emoción, se dirigió directamente hacia el altar. Con voz firme, pronunció unas palabras que todavía resuenan en la memoria de quienes estuvieron allí: esta boda no puede celebrarse. Algunos afirman que añadió la frase: no lo amas como me amaste a mí, mientras miraba fijamente a Hande. Aunque nadie puede garantizar la literalidad de esas palabras, la expresión de sorpresa y desconcierto en el rostro de la novia dejó claro que algo profundo se había removido en su interior. La humillación para Hakan Sabank fue inmediata. El empresario, acostumbrado a tener el control absoluto de cada situación, se encontró frente a un escenario que ni el mejor estratega hubiera podido prever. Sus invitados, figuras influyentes en la política, las finanzas y la cultura, lo observaban con atención, esperando su reacción. Algunos aseguran que se marchó del lugar en silencio,
con el orgullo herido, mientras otros sostienen que antes hubo un enfrentamiento verbal a puerta cerrada entre él y Kerem. Sea como fuere, el resultado fue el mismo, la boda quedó suspendida y los votos jamás se pronunciaron. Lo que debía ser el comienzo de una nueva vida se convirtió en un capítulo inconcluso marcado por la incertidumbre. Queridos amigos de News Around, aquí surge la pregunta inevitable: ¿lo que hizo Kerem fue un gesto de amor puro o una intromisión imperdonable? Para algunos, su irrupción representa el coraje de un hombre dispuesto a luchar contra todo por la mujer que ama. Para otros, fue un acto egoísta que destrozó los sueños de Ande y expuso públicamente a dos familias enteras. La familia Sabank, con décadas de poder y prestigio, considera lo ocurrido un escándalo que daña su apellido. Según fuentes cercanas, Hakan ha roto de forma definitiva con Ande y ha ordenado cortar cualquier lazo con quienes muestren simpatía hacia Kerem. Por otro lado, los admiradores de la actriz no paran de preguntarse qué siente realmente. Su silencio, su negativa a dar declaraciones, solo alimenta la especulación y mantiene vivo el debate. ¿Seguirá Ande los dictados de su corazón y volverá con Kerem, arriesgándose a ser criticada por la sociedad? ¿Buscará recomponer lo perdido con Hakan, apostando por la estabilidad y el poder de una de las familias más influyentes de Turquía? ¿O tal vez optará por un camino completamente nuevo, lejos de ambos hombres, en el que pueda reconstruir su imagen y recuperar la serenidad? Son preguntas que mantienen en vilo no solo a los turcos, sino también a miles de seguidores en España y en toda Latinoamérica, donde la actriz tiene una legión de fans que siguen cada uno de sus pasos. Lo ocurrido no es un simple chisme pasajero. Es un relato de pasión, orgullo y destino, en el que cada decisión tomada bajo presión puede cambiar para siempre la vida de sus protagonistas. Las imágenes de la boda interrumpida, los rostros sorprendidos de los invitados y la figura de una novia atrapada entre dos amores ya forman parte de la memoria colectiva. Queridos espectadores, ¿qué opináis vosotros? ¿Creéis que Kerem es un héroe romántico que rescató a Ande de un matrimonio equivocado? ¿O pensáis que se trata de una imprudencia que manchó para siempre la reputación de la actriz? Nos encantaría leer vuestras respuestas en los comentarios. En News Around no solo os contamos lo que ocurre, queremos que forméis parte de esta conversación. Suscribíos al canal para estar al día de cada giro de esta historia. Dejad vuestro me gusta para que más personas conozcan este episodio y, si queréis apoyar de una manera especial, pulsad el botón de unirse para acceder a contenido exclusivo. Con vuestra ayuda seguimos creciendo y trayendo las verdades ocultas detrás del brillo de las estrellas. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.